Hola y bienvenido a nuestro canal, gracias por estar aquí. Hoy te traigo otro video que es la continuación del video anterior, en el cual creamos unos gráficos combinados. Esta vez te quiero mostrar de manera muy rápida cómo agregar o eliminar una serie de datos a un gráfico ya existente. Y es súper fácil, vamos a ello. He preparado dos ejemplos para que veas las diferentes posibilidades que existen dependiendo de cómo estén tus datos. Por ejemplo, yo puedo tener un rango de datos o puedo tener una tabla de datos. Si no sabes qué es una tabla de datos, te invito a ver otro video aquí en mi canal. Te voy a dejar el enlace aquí para que puedas utilizar tabla de datos y puedas ver todas sus ventajas. Y una de estas ventajas es esto que vamos a hacer a continuación. Vamos a comenzar trabajando con un rango de datos común y corriente. Si yo tengo ya un gráfico existente y quiero agregar datos, vamos a suponer que tenemos ahora el año 2023 del cual tenemos estos datos. Aquí me va a tocar copiar el formato para que los nuevos datos luzcan igual. Vamos a suponer que tengo estos nuevos datos y que quiero graficarlos ahora aquí. La manera más fácil es seleccionar el gráfico, hacer un clic sobre el gráfico y vas a darte cuenta que Excel automáticamente me selecciona los datos que están involucrados o que están representados en el gráfico. Así que si queremos agregar esta nueva serie, lo más sencillo sería ubicar el cursor en la parte inferior del rango que está seleccionado y simplemente con el botón izquierdo presionado arrastrar. Eso permitirá agregar esta nueva serie de datos a tu gráfico. Si por el contrario necesito quitar una serie de datos de mi gráfico, pues simplemente lo que hacemos es arrastrar hacia la izquierda, deseleccionar del rango de datos y como puedes ver solamente se va a visualizar los datos que quedan marcados. Esto sería si tenemos una serie de datos. Ahora, para el siguiente ejemplo, donde nuestros datos están convertidos en una tabla, Excel trabaja de manera más inteligente, ya que va a mantener siempre la relación de esos datos que pertenecen a una tabla. Por lo tanto, si yo quisiera agregar el siguiente valor, por ejemplo para julio, vamos a darnos cuenta que ya Excel lo reconoce de manera automática. Por lo tanto, si agregamos el valor, automáticamente va a aparecernos ya en nuestro gráfico. He aquí otra ventaja de usar tabla. Si por el contrario quieres eliminar datos de tu gráfico, aquí por ejemplo no va a funcionar que simplemente los marques y presiones la tecla suprimir. Porque como es una tabla de datos, Excel todavía lo sigue manteniendo como tal, como puedes ver, y aquí en el gráfico, lo cual está incorrecto. Así que una de las formas correctas de hacerlo es simplemente seleccionar dos celdas que quiero eliminar, clic derecho, me voy a la opción de eliminar y le digo que quiero eliminar las filas de la tabla. Hago un clic aquí, le digo aceptar y ahora sí ya se han eliminado de manera permanente los datos que son parte de la tabla y el gráfico ha tomado la forma correcta. Eso era lo que te quería contar en este video. Espero que te haya parecido interesante y que te pueda ser de utilidad. Gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.